Qué bueno que ya están aquí en Más Cultura. El día de hoy vamos a hablar de letras y para hacerlo lo vamos a hacer con un especialista de gran renombre. Él estudió en Sheffield, es filósofo y doctorado en literatura mexicana del siglo XX. Su nombre es Anthony Stanton. Él ha compartido el podio con otros grandes académicos y sin duda es de los grandes especialistas en los temas como lo alfonsino, es decir, lo de Alfonso Reyes, este pilar de la cultura mexicana. También en Javier Villaurrutia, uno de los grandes poetas, y Octavio Paz, otro gran poeta, y bueno, como él, ocupó cargos de gran renombre. Anthony Stanton nos va a contar el día de hoy cómo es que él, como coleccionista, tuvo el privilegio, la suerte quizá, de encontrarse con una edición de la cual solamente hay 11 ejemplares de Nocturna Rosa, uno de los libros de Javier Villaurrutia que, según Stanton, es de los que le quedaron mejor en términos de que era cuando gozaba de una mayor calidad poética, pasaba por un momento muy creativo en su vida y bueno, nos va a contar cómo es que llegó hasta sus manos este ejemplar, cómo fue que también que decidió donarlo y bueno, la verdad es que vale la pena la anécdota, así que quédense con nosotros para escucharla aquí en Más Cultura. El que nada se oye en esta alberca de sombra. No sé cómo mis brazos no se hieren, en tu respiración sigo la angustia del crimen, y caes en la red que tiende el sueño. Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos, pero encuentro tus párpados más duros que el silencio. Sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca, el cuerpo que te vence más que el sueño. Estoy con Anthony Stanton, a quien le voy a hacer unas preguntas. Vamos a charlar, si te parece bien, sobre cómo es que nos has puesto a hablar nuevamente sobre Alfonso Reyes, sobre Villaurrutia y particularmente sobre Villaurrutia. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Tú estuviste a cargo de esta presentación que le hicieron al facsímil Nocturno Rosa y pues tengo un par de preguntas muy concretas. Quiero que me digas dónde reside la vigencia, cómo podemos volver a leer ahora el Nocturno Rosa de Javier Villaurrutia. Bueno, la vigencia y la lectura actual de Villaurrutia, yo creo que tiene que ver con su concepción de la poesía, ¿no? Para él la poesía no tenía una función patriótica ni pública, ni ideológica realmente, sino que era la expresión de un mundo interior privado, ¿no? Es un gran poeta del mundo interior, de los sueños, los miedos, de la angustia, y estos temas pues son universales. Yo creo que cualquier joven el día de hoy vive la experiencia del deseo, del miedo, la angustia. Yo creo que son temas que no han envejecido y Villaurrutia por eso yo creo que tiene lectores fieles. Nunca ha tenido lectores, digamos, de un gran público masivo, porque nunca buscó eso, ¿no? Nunca quiso ser un poeta popular y por eso rehuyó o evitó los extremos de la poesía política que nunca practicó o la poesía patriótica que le hubiera tal vez acarreado más lectores, pero él no quería ese tipo de lector. Él quería un lector solitario, sensible, encerrado en su cuarto, que pudiera identificarse con sus poemas que hablan de este mundo interior, ¿no? El mundo del deseo, como en Nocturno Los Ángeles, y el mundo de la poesía, o su peculiar concepción de la poesía, como en Nocturna Rosa, ¿no? El poema que presentamos el día de hoy en la edición facsimilar. En entrevistas he escuchado que mencionas que sobre cómo lee la gente a Alfonso Reyes con una especie de distancia marcada por el respeto, por así llamarle. ¿Tú crees que este es el caso de Villaurrutia todavía? No, yo creo a Reyes lo han convertido en un monumento, ¿no? Y el problema es que nadie se acerca a los monumentos, ¿no? Los monumentos son fríos. Uno contempla un monumento desde la distancia. No da ganas de acercarse uno. Villaurrutia, por el tipo de obra y el tipo de persona que fue, también de su mundo privado, por ejemplo, nunca hizo alarde de su propia homosexualidad, ¿no? Porque sabemos, hay que decirlo, que fue un poeta homosexual, pero a diferencia de Salvador Novo, su amigo, que sí hizo alarde en público, ¿no? Villaurrutia no,
tuvo una actitud mucho más discreta, ¿no? De no exhibir esa especie de pudor, ¿no? Que algunos identifican como algo muy mexicano. Yo no sé si sea mexicano, pero Villarrutia sí vivió en un mundo de discreción, de pudor, guardando para sí mismo su mundo íntimo, pero expresando ese mundo en esos poemas, ¿no? Escritos como botellas lanzadas al mar, ¿no? Yo a veces pienso en esa metáfora, ¿no? La botella lanzada al mar, porque Villarrutia sí apostó por lectores futuros. Y creo que los lectores de hoy somos esos lectores futuros, ¿no? De Villarrutia. No le preocupó tener pocos lectores en su propia época, ¿no? Porque él sabía que otros se iban a identificar con sus poemas muchos años después de su muerte incluso. Ya Anthony Stanton nos ha hablado de la importancia que para él tiene esta edición facsimilar, ya nos contó cómo fue que la obtuvo y sobre todo qué significa este poema en particular, Nocturna Rosa, en la obra de Javier Villaurrutia. Para él es como un síntoma de que en ese momento estaba en la parte más alta de su poder creativo, por decirle de alguna manera. También él ha hecho trabajo donde nos explica un poco lo que hay que saber, los puentes que hay que tender para leer a Javier Villaurrutia. Él escribió una novela, escribió también algunas obras de teatro y sin duda se le conoce por ser uno de los poetas más prolíficos del grupo de los contemporáneos. Y bueno, me atrevería a decir que Javier Villaurrutia es quizá de este grupo el poeta más influyente hasta nuestros días. Su colección de nocturnos es una referencia obligada para quien quiera saber lo primero que hay que saber sobre la poesía mexicana del siglo XX. Y bueno, dentro de las grandes cosas que se pueden decir sobre él es que se atrevió a crear en un momento donde en el México postrevolucionario, se hablaba más bien acerca del nacionalismo, se hacía un arte más comprometido, por decirlo de alguna manera, y Javier Villaurrutia se atrevió a crear un arte íntimo, un arte que le habla a cada uno de nosotros desde la soledad. Por ejemplo, sería difícil quizá que en un recital público alguien se animara a leer un poema de Javier Villaurrutia y bueno, no es porque son malos, sino es porque van a lugares un poquito más oscuros, tienen referencias que quizá podrían resultar un poco macabras, pero bueno, siempre orilladas a la nostalgia. Vamos a escuchar un poquito más sobre Javier Villaurrutia y seguimos aquí en Más Cultura. De la generación de poetas conocida como contemporáneos, podemos retomar varios nombres que llegaron a convertirse en referentes obligados para quienes buscan conocer la poesía mexicana. Entre ellos podemos mencionar a José Gorostiza, Carlos Pellicer, Gilberto Owen y por supuesto a Javier Villaurrutia, quizá el poeta mexicano más importante del siglo XX. Esta generación está marcada por una gran curiosidad por todas las actividades artísticas, no solo las letras, también el teatro y la pintura. Los textos que nos demuestran este interés se publicaron en la revista que da nombre al grupo, Contemporáneos. Como los otros autores de esta generación, la figura de López Velarde está presente como una gran influencia, aunque Villaurrutia se iría inclinando gradualmente hacia el surrealismo, pero siempre incorporando una atmósfera oscura y melancólica, siempre cercana al tema de la muerte. A pesar de que su trabajo en la revista Contemporáneos permanece como una parte central de su obra, a lo largo de su vida, Javier Villaurrutia supo explotar también la dramaturgia. Esto lo llevó a fundar el Teatro de Ulises, para actores no profesionales, presentando obras nuevas. En su teatro, también podemos apreciar un gran interés por el tema de la muerte. Por ejemplo, en Invitación a la Muerte, explora no solo este tema, sino también la personalidad del mexicano, a quien perfila como un ser pasivo, dócil e incapaz de llevar a cabo cualquier empresa. Para muchos, Invitación a la Muerte de Javier Villaurrutia, así como El Gesticulador de Rodolfo Usigli, son obras que fundan el teatro mexicano moderno. El repertorio de Javier Villaurrutia en las letras no se queda en la poesía y el teatro. También dedicó su tiempo a la traducción. Gracias a él, tenemos textos de autores tan importantes para las letras universales como Chekhov, William Blake o André Gide. Además, en textos y pretextos, podemos encontrar que nuestro autor
También fue un ensayista y un crítico muy elocuente. También nos queda una novela, Dama de Corazones, escrita en 1928. En este texto podemos encontrar las lecturas que Javier Villaurrutia hacía de sus contemporáneos. Podemos notar interés en autores como Baudelaire, Proust, Apollinaire y también de Juan Ramón Jiménez y Machado. Esta obra representa un gran mérito para su autor, sobre todo si tomamos en cuenta que en 1928, la atmósfera social y literaria de México estaba permeada por un aire postrevolucionario nacionalista, donde los textos más leídos buscaban dar cuenta de la situación política, dejando poco margen de acción a autores con otros intereses. Sobre Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza escribió: la herencia que Javier Villaurrutia nos deja ha prendido muchos corazones, y habrá de crecer y multiplicarse, y vivirá aún, y será más rica cuando de las frivolidades de su tiempo no quede ni la sombra de un recuerdo. Octavio Paz fue un autor muy prolífico, tocó varios temas, también se encargó de traducir, hay ensayos de él, hay sobre todo poemas, y bueno, siempre vale la pena echarle un ojo a todo lo que hizo porque escribió acerca de muchísimos temas. Si uno se quiere acercar a él, a lo mejor hacerlo de la mano de Anthony Stanton sea lo más conveniente, porque por supuesto que Paz se expresa perfectamente bien por sí solo, pero si alguien nos acerca un poco al contexto, nos da a conocer siempre, además con evidencia, con cartas, con artículos de periódico, con referencias muy bien sentadas, cuáles fueron las motivaciones de Octavio Paz para escribir acerca de la tarea del crítico literario, de acuerdo a Octavio Paz, qué se estaba haciendo en ese momento cuando él escribió y cómo debería de hacerse. Bueno, de alguna manera nos vamos primero a encontrar que todo eso sigue muy vigente, pero además Anthony Stanton de alguna manera nos va a pasar el chisme, por decirlo de alguna manera. Él es un coleccionista, de alguna manera para él es un fetiche tener versiones, por ejemplo, que no llegaron a ser definitivas de los poemas. También él ha estado a cargo de ediciones donde podemos ver la correspondencia de Octavio Paz con algunos otros célebres autores, los pleitos que él llegó a tener, que eso también fue una cosa no extraña precisamente en la vida de Octavio Paz. Y bueno, Anthony Stanton nos da el contexto para que seamos nosotros los que sabemos qué partido vamos a tomar en cada una de las posturas que fue asumiendo Octavio Paz en términos políticos, en términos literarios a lo largo de su vida. Y bueno, si fue congruente o si no lo fue, de alguna manera todos esos elementos los podemos encontrar en la lectura que hace por nosotros y para nosotros Anthony Stanton. Vamos a seguir hablando con él aquí en Más Cultura. Sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca, el cuerpo que te vence más que el sueño. También quiero preguntarte sobre la primera edición que él hizo de Nocturno Rosa. ¿Qué hay en esa edición? Hay muchos elementos extraliterarios, por llamarle de alguna manera. Sí. Y en comparación con la que acaban de presentar, ¿qué hay en esta edición? Bueno, la edición que acabamos de presentar reproduce fielmente la primera edición. Es una edición facsimilar, es decir, los mismos colores, las mismas dimensiones, el mismo dibujo de Agustín Lazo, que es original, que no se conocía, ¿no? Y el Lazo hizo especialmente para la primera edición del 37. Entonces, esa edición, la peculiaridad que tiene, pues, en primer lugar, es el libro como objeto de arte, ¿no? Es un libro realmente muy hermoso, ¿no? Desde las dimensiones, la selección de la tinta, los colores negro y rosa, son los dos colores favoritos de Villaurrutia, ¿no? En Los Nocturnos, otro libro que publicó un poquito antes, en 1933, seleccionó los mismos colores Villaurrutia sobre un fondo color crema, amarillo un poco, colores negro y rojo, colores nocturnos, ¿no? Él es el poeta de los nocturnos, del mundo nocturno, del sueño, del deseo, del miedo, el mundo del crimen o el presentimiento del crimen, como en Nocturno en que nada se oye. Entonces yo diría que vale la pena ver esta edición facsimilar para ver la belleza del libro original del 37, ¿no? Y también para que los lectores aprecien lo que es un gran poema, ¿no? Porque Nocturna Rosa no solo es de los poemas mayores de Villaurrutia, yo diría que es de los poemas mayores de la literatura mexicana
y universal, incluso del siglo XX. Es un gran poema que no ha perdido su potencia, su magia y su carácter interrogante, ¿no? Nos plantea muchas preguntas y un lector receptivo trata de responder a esas preguntas. También quiero saber sobre, he leído que tú comentas, pues con cierto gusto, cómo fue que cayó en tus manos una de las primeras ediciones de estas 11, que fue el primer tiraje que hizo Villaurrutia. ¿Cómo fue que llegó hasta tus manos? Bueno, es una historia interesante. Yo era muy amigo de Miguel Capistrán, que murió hace poco, ¿no? Hace un año más o menos. Gran estudioso de los contemporáneos. Un día me habló Miguel, me dijo, ven a mi casa, te quiero enseñar algo. Fui a su casa y me enseñó esa primera edición que yo nunca había visto en mi vida. Y estuve yo hojeando la edición diciendo, pues qué bella edición es esta. No conocía el poema, sí, el poema sí, pero no esta edición. Entonces Miguel luego me preguntó, ¿y cuándo es tu cumpleaños? Y yo dije, pues no, pues hasta octubre. Estamos en mayo cuando me enseñó esto, recuerdo. Y me dice, pues ya tienes tu regalo adelantado, ¿no? Entonces, bueno, aprecié mucho el regalo y decidí que era algo tan hermoso que había que compartir este tesoro con otros, ¿no? No podía guardarme eso para mí mismo, ¿no? Entonces propuse esto a Conaculta. Ellos vieron con muy buenos ojos, muy buena actitud tuvieron y decidimos hacer la edición facsimilar, ¿no? Entonces fue un regalo de Miguel Capistrán. Y también, por último, quiero preguntarte, ¿tienes alguna idea de si esta es la última edición que hay de ese primer tiraje? ¿Es el único ejemplar? No, sé que hay otro ejemplar, porque lo he visto yo con mis propios ojos, en la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, ¿no? Donde están los libros de Alfonso Reyes. Villaurrutia dedicó, claro, 11 ejemplares, eran para sus amigos íntimos, ¿no? Yo calculo que habrá dado un ejemplar a Lasso, el que ilustró de manera tan sorprendente la primera edición, un ejemplar para José Gorostiza, a quien va dedicado el poema, en señal de admiración. Un ejemplar habrá sido el ejemplar que Miguel me dio, está dedicado a Tino. Tino es Celestino Gorostiza, el hermano de José. Ya van 3. Desde luego, por la admiración que tenía Villaurrutia por Reyes, le mandó un ejemplar y Reyes guardó ese ejemplar y está actualmente en Monterrey. He visto ese ejemplar. Es el único otro ejemplar que conozco. Es posible que los otros se hayan perdido, no sé. Pues muchas gracias por tu tiempo, Anthony Stanton, con nosotros. Continuamos. Hemos estado hablando del grupo de los contemporáneos y también hemos mencionado, bueno, a varios otros poetas y en general, ya que estamos hablando de la literatura mexicana, no podemos saltarnos a José Gorostiza, no solamente porque él también pertenecía a este grupo, sino porque él es el autor de Muerte sin fin, uno de los poemas más importantes que hay en la tradición mexicana. Tiene un sinnúmero de aproximaciones, de interpretaciones, por supuesto, cada una hechas por cada crítico, cada una de ellas vale la pena, por supuesto. ¿Y qué hay en Muerte sin fin? Bueno, para empezar, lo más recomendable es que, como ya les dije, es uno de los poemas más importantes, por lo tanto, lo mejor sería que cada quien se tomara el tiempo para leerlo, pero lo que podemos hablar que está fuera del poema son sus influencias, las influencias que dejó, lo que hay en la construcción del poema. Para empezar, tiene una musicalidad que ha despertado el interés de otros poetas, por supuesto, pero también de varios músicos. Otros poetas también han encontrado ahí la obra de Sor Juana, particularmente El Primero Sueño. De alguna manera ellos creen que este poema es una consecuencia natural de la escritura de ese poema de Sor Juana. Entonces Muerte sin fin de alguna manera está muy hermanado. José Gorostiza, como Octavio Paz, fue un diplomático para el gobierno de México, le tocó vivir en varios países y a diferencia de Octavio Paz, él fue un autor más bien poco prolífico. Solamente hay 4 libros de José Gorostiza, uno de ellos es Muerte sin fin, que de alguna manera para muchos es el centro de todo lo que hay que leer de José Gorostiza, porque en realidad antes no estaba antologado, sus textos y su prosa se encontraba más bien disperso en algunas revistas, pero bueno, sin duda alguna es Muerte sin fin lo que lo convierte en uno de los poetas mexicanos imperdibles
del siglo XX. Vamos a escuchar un poquito más sobre Gorostiza y volvemos aquí a Más Cultura. Si tuviéramos la oportunidad de preguntar a varios autores o conocedores de poesía mexicana, ¿cuál es el poema más importante? Algunos se inclinarían por Muerte sin fin de José Gorostiza. Lo que es un hecho es que para varios especialistas, este poema es el punto más alto de la poesía mexicana de su época. Desde joven, Gorostiza hizo amistad con varios estudiantes que con el paso de los años llegarían a ser autores de gran importancia, entre ellos Carlos Pellicer, a quien conoció en Tabasco, estado natal de ambos. Después se mudó a la capital y estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a Jaime Torres Bodet y a González Rojo, de la primera generación de poetas conocidos como contemporáneos. A pesar de ser conocido como poeta, José Gorostiza también publicó ensayos sobre diversos temas en periódicos y revistas. También fue un conocedor e impulsor del teatro, donde hacía crítica e incluso llegó a incursionar en la dramaturgia, que cultivó principalmente en su juventud. Gorostiza escribió varias piezas teatrales, aunque al paso de los años se fue haciendo de una opinión más purista sobre este género, lo que lo llevó a destruir todas sus obras para no dejar rastro de ellas, todas excepto Ventana a la calle, que queda como único testimonio de que Gorostiza cultivó este género. A los 24 años de edad publicó su primer poemario, Canciones para cantar en las barcas, donde ya podemos ver la influencia que tienen en Gorostiza poetas como Rafael Alberti, José Juan Tablada, López Velarde y Enrique González. 14 años después aparece Muerte sin fin, que fue reseñado en 2 ocasiones por Jorge Cuesta, quien nos habla de la forma y la mística del poema. Aquí podemos encontrar lo que Borges decía de los clásicos. Ahí todo parece fatal, deliberado, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Aún así, quizá la referencia más clara la da José Emilio Pacheco. El poema mejor estudiado de la lírica sigue siendo un misterio. Todas las interpretaciones propuestas pueden ser válidas o no serlo ninguna. El agua que toma forma por el rigor del vaso que la aclara significa, para muchos, la existencia o el espíritu o la palabra. El vaso puede ser símbolo del tiempo, la muerte, la conciencia y la forma. Si los más optimistas han visto solo la negación de la poesía en Muerte sin fin, para otros lo que niega el poema es la vida misma, de la cual la lírica es nada más canto y testimonio. A pesar de que quizás su legado es breve en páginas, es enorme en poesía. José Gorostiza dejó de escribir 25 años antes de su muerte, por lo que sin duda alguna llegó a conocer la trascendencia de su obra, de la cual él mismo expresó: se ha dicho que mi obra es el punto final, la coronación o el remate, literalmente, el monumento funerario de la poesía de una época que termina en mí. Ya casi llegamos al final de esta emisión de Más Cultura. Hemos charlado con Anthony Stanton y a través de él también hemos hablado de las lecturas que él ha hecho para nosotros. Y bueno, yo los quiero dejar con algunas recomendaciones sobre esas mismas lecturas. De Javier Villaurrutia vamos a encontrar mucha crítica acerca de sus contemporáneos precisamente, y siempre vale mucho la pena porque si hay algo en Javier Villaurrutia en su prosa es la precisión casi quirúrgica que él utiliza para describir. Por lo tanto, vale mucho la pena como ejercicio literario incluso, pero también pues nunca está de más embarrarse un poquito sobre qué era lo que le interesaba a Javier Villaurrutia. También podemos hacer algo parecido con Octavio Paz y sobre todo con Alfonso Reyes. Ellos siempre eran, igual que Stanton, gente que nos tenía al tanto de lo que estaban leyendo. Eran, bueno, que se carteaban usualmente con sus autores preferidos o nos hablaban de por qué le gustaban los autores de la antigüedad. Y en el caso de Alfonso Reyes, él tiene una obra verdaderamente infinita respecto a otros autores mexicanos y bueno, a través de Alfonso Reyes uno puede darse una buena empapada de lo que es la literatura mexicana del siglo XX. Ellos tres fueron grandes eruditos y bueno, yo les recomiendo que le echen un ojo a la crítica. Si es que se van a asomar a algo de la obra de Paz, de Villaurrutia o de Alfonso Reyes,
pues con la crítica ya tienen bastante tarea y la verdad es que es una labor bastante entretenida. Esto fue Más Cultura, le damos las gracias a ustedes por estar con nosotros y a Vía Lúdica por prestarnos este espacio para hacer este programa.